¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a una emisión más de Strength and Fitness y lo prometido es deuda. Tenemos el honor de recibir a Alberto Guzmán, especialista en nutrición deportiva. Alberto, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti. El día de hoy vamos a responder las dudas que nos hicieron llegar a través de Instagram. Así que comencemos. Preguntamos, Alberto, ¿nos puedes comentar qué son las ayudas ergogénicas? Bien, en esencia se tradujo del griego, ergos trabajo y génesis generación o facilitación del trabajo. Hoy en día una ayuda ergogénica no solo es aquello que facilita el trabajo, sino todo lo que facilita el trabajo, retarda la fatiga, puede disminuir la ansiedad, puede aumentar la agresividad o bien favorecer la recuperación. Entonces dejaremos atrás el concepto de es nada más lo que te permite entrenar mejor en este caso. Una ayuda ergogénica aplicada al deporte es aquella que, repito, mejora la capacidad de ejercer cualquier tipo de trabajo físico, ayuda a la recuperación, demora o retarda la fatiga, sea central o periférica, disminuye la ansiedad en los casos que sean necesarios o bien promueve la agresividad como en competidores de contacto. ¿Es lo mismo suplementos que esteroides? Bien, esa pregunta se puede responder desde la vía que ustedes quieran, sea desde la vía química, bioquímica, funcional o incluso la utilización. Un suplemento puede ser considerado un esteroide si tiene agentes dopantes dentro de él y si los agentes dopantes son hormonales y son esteroideos. Esto tiene que ver con anillos químicos que son muy similares al ciclopentano perhidrofenantreno, que es la base del colesterol. Entonces, si tú en la química de un suplemento encuentras ese tipo de anillos o buscas un ingrediente y tiene un anillo parecido al ciclopentano perhidrofenantreno, probablemente estemos hablando de un suplemento que además sea un esteroide. Pero en términos generales, los suplementos se constituyen de agentes que no deben de ser dopantes y por lo tanto no deben de ser esteroideos anabólicos hormonales, que eso es lo que se considera doping aquí y en todo el mundo. Definitivamente se podría abordar la respuesta de esta pregunta desde diversas especialidades o puntos de vista del área de la salud, pero lo que hay que tener claro es que un esteroide anabólico siempre tiene anillos químicos que son específicos molecularmente hablando y que son similares al colesterol. Y los suplementos pueden o no contener esteroides anabólicos. En lo que la gente, en la amplia palabra de la población, se llega a confundir es cuando piensan que todos los suplementos son esteroides. O dicen, todas las ayudas ergogénicas es chocho. Aminoácidos, no, pues eso es chocho porque viene de afuera y es químico y no sé qué. Y hay que hablar bien las cosas, digamos, éticamente, porque definitivamente hay toda una gama de ayudas ergogénicas que son suplementos nutricionales deportivos o ayudas ergogénicas para la salud y el deporte que no tienen nada que ver con el mundo de los esteroides anabólicos. ¿Hacia qué población está dirigida la suplementación deportiva y cuándo debe de usarse? ¿Cuándo es el momento indicado para utilizarse? ¿Antes, después, durante el entrenamiento? Bien, el término suplementación deportiva en el mismo contexto lleva incluido que está diseñado para gente que realiza deporte, no actividad física, o sea, entendido como una persona que está involucrada en un deporte serio y que además compite dentro de ese deporte. Si hablamos de ayudas ergogénicas, podría ser aplicado para toda la población prácticamente, desde las personas que consumen, no sé, algún tipo de colágeno hidrolizado para mejorar la textura de la cara, etc. Eso podría aplicarse a la población general, no estrictamente a la población deportiva. Si hablamos en concreto de suplementación deportiva, sí tendríamos que estar pensando en gente o en personas físicas que mínimo tienen un entrenamiento real, o sea, que no son deportistas de fin de semana, que no es el típico que me inscribo a la carrera de X marca de 5 kilómetros, me preparo un mes y ya la corrí. ¿Sí? Eso no se considera estar involucrado en un deporte o en un entrenamiento serio. En mi percepción muy personal,
los suplementos deportivos tienen que usarse con cuidado para la gente que es población deportiva, es decir, aquella que sí está enrolada en un deporte como tal y que además compite dentro de él, porque si no compite dentro de un deporte, la relación costo-beneficio para llevar a cabo una suplementación correcta se carga más hacia que gasta más de lo que va a obtener. Claro, y aparte, una mala dirección de la suplementación deportiva en personas no deportistas va a llevar a un pico decreciente de su rendimiento. Podemos poner un ejemplo, no con un suplemento, vamos a poner el ejemplo del uso indiscriminado de antiinflamadores no esteroideos, ¿sí? Los famosos AINES. Entonces, los AINES inhiben la cascada de las prostaglandinas y por lo tanto inhiben la señal que el cuerpo recibe en ciertas zonas de que debe de ser reparado. Entonces, la gente empieza a ir a un gimnasio o empieza un programa de entrenamiento de la corriente que sea y se siente adolorida y usan AINES para atenuar el dolor. Claro. Entonces, en la búsqueda de atenuar el dolor, están inhibiendo también que su cuerpo sepa que tiene que repararse de esas zonas. Entonces, todas las adaptaciones que ustedes los entrenadores buscan, precisamente calculan, hacen macrociclos, distribuyen cargas, diseñan planes, etcétera, pues se va al carajo, porque la persona está tomando algo que inhibe esa adaptación y de ninguna manera se lo está reportando al coach. Entonces, a veces ustedes ni siquiera se dan cuenta que el alumno o el entreno está inhibiéndose las adaptaciones. Y cuando les vuelves a hacer las pruebas o cuando les haces la antropometría, pues resulta que no hubo nada, porque todo el tiempo estuvo tomando ibuprofeno, naproxeno. La siguiente pregunta es, ¿utilizar suplementación deportiva es considerado como dopaje? Bien, como algunas de las preguntas anteriores, puede ser dopaje o puede no ser dopaje, y no solo depende del tipo de suplemento. En la actualidad existen muchísimas marcas, casi salen de las alcantarillas o levantas una pierna y sale una marca de suplementación deportiva, de suplementos deportivos, y pues no están regulados por las instancias correctas, no tienen las certificaciones necesarias para que el cliente o la persona, el consumidor, el entrenador, esté seguro de que el atleta no va a salir positivo en un examen de dopaje. Entonces, los suplementos categóricamente, repito, no deberían de considerarse dopaje, salvo la contaminación por agentes anabólicos, que se da muchísimo, o por anorexigénicos, o por anfetamínicos, que vienen, y hay estudios que demuestran que hay una gran cantidad de suplementos que vienen contaminados o que traen rastros de sustancias prohibidas. Entonces, en ese caso, utilizar ese segmento de suplementos sería considerado dopaje. Hay toda una gama de suplementos que podríamos abordar en otra sesión, que el 98% saldría en un examen de doping, ¿sí? Y que son muy utilizados en la comunidad deportiva indiscriminadamente, ¿sí? Simplemente una persona que llega cansada con el coach, le da ese tipo de ayuda ergogénica y puede tener un efecto ergolítico, es decir, la persona, lejos de sentirse mejor entrenando, se siente peor, y aparte resulta que tenía 2 o 3 sustancias que están consideradas como dopaje. Y ya para concluir, Tano, la suplementación deportiva debe de ir rigurosamente apegada a un régimen alimenticio o como su nombre infiere, suplementa estas ingestas calóricas provenientes de los alimentos. Bien, esa es una pregunta muy buena, gracias a quienes mandaron la pregunta a tu canal. En realidad puede ser de las dos maneras. Puedes encontrarte con atletas o con personas físicas que entrenan y solo requieran un momento de suplementación, ¿sí? Digamos, les hacen falta 30 gramos de proteína en la dieta y tú los vas a incluir mediante un suero. Hay personas que tienen un desorden en todo su régimen alimenticio. En esas personas lo normal o lo más aconsejable es empezar por dar un orden a sus hábitos, desde a qué hora se levanta y a qué hora se duerme, si hace una siesta o no, cuántas comidas va a hacer al día, y en base a ese cálculo considerar como
de la manera más ética si necesita o no un suplemento. Mucha gente llega a consulta esperando más que los alimentos, esperando qué suplemento se le va a dar. Y a veces la clave no está en el suplemento, la clave está en el cambio de hábitos precisamente, como lo es en el entrenamiento. A veces hay determinadas ocasiones donde la especificidad del entrenamiento es menos relevante a que la persona, perdón por la palabra, para el culo y se ponga a trabajar, se ponga a hacer algo, ¿sí? Donde de no hacer nada, allá hacer cierta carga del entrenamiento que tú decidas, ya es un cambio radical en su vida. Lo mismo, hay gente que tiene un desorden, hay atletas que tienen un desorden en la alimentación y que son muy talentosos. Entonces en ellos, si logramos encuadrarlos a un plan de alimentación y les hace falta algo, se incluye la suplementación deportiva. Muchas gracias, Tano. Pues un placer. Espero que esta información sea de su agrado y por favor no se automediquen, no se compren suplementación porque la ven en internet, porque la ven en un anuncio. Acérquense a un profesional de la salud para que los guíe. Muchas gracias, Tano. Gracias, hermano. En la descripción del video les dejo las redes sociales para que lo sigan. Ciencia detrás del entrenamiento.